En el presente video conversaremos sobre una problemática actual de conservación que se ha observado en múltiples ocasiones en las costas nororientales de Venezuela, pero que probablemente se viene dando en todas las costas del país. Esta problemática no es otra que la pesca o cacería de especies amenazadas como alternativa proteica o económica en las costas nororientales de Venezuela, usando como ejemplo la captura de lasmobranquios como tiburones y rayas y tortugas marinas, producto de la actual situación socioeconómica del país. La sustracción y sobreexplotación de recursos pesqueros y la cacería indiscriminada en cualquiera de sus formas, ya sea de subsistencia, comercio legal, ilegal o deportivo, pueden traer como consecuencia la extinción local o la reducción a niveles críticos de muchas poblaciones de especies de animales. Más aún en la actualidad, en la que la obtención de algún rubro económico o alimenticio se hace necesario y obligatorio en Venezuela. Durante décadas, algunas comunidades han desarrollado su alimentación y economía en la caza o pesca, labores que representan una actividad tanto económica como de subsistencia y pueden ser practicadas de manera secundaria o asociada con otras actividades. Conforme fue aumentando el deterioro de la situación socioeconómica de la población venezolana en general, y con esto la disminución de la obtención de proteínas de especies domesticadas como carne de res, pollo y cerdo, la demanda por el consumo de especies silvestres ha ido en aumento como sustituto alternativo. Muchas de estas especies se encuentran amenazadas o en peligro de extinción, lo cual indica el nivel de presión adicional que se está ejerciendo sobre las poblaciones de estos organismos en el país. El aprovechamiento de capturas de animales de mayor tamaño en las faenas cotidianas se traduce en que estas presas no obedezcan a una búsqueda activa de la especie, sino a un hecho fortuito, ocasional y de carácter oportunista. Sin embargo, ocurre lo contrario cuando se habla de comercializar algunas especies protegidas en particular o sus derivados, aun cuando esta actividad sea ilegal, debido a la rentabilidad que ésta ofrece, como es el caso de tortugas marinas o algunas especies de tiburones y rayas. Animales que en tiempos inmemoriales fueron una importante fuente de proteínas necesarias para las comunidades pesqueras del nororiente de Venezuela. Aun cuando actualmente estos grupos se encuentran representados en el Libro Rojo de la Fauna Venezolana, en el que se incluyen como especies amenazadas, son relativamente escasos los planes de conservación o manejo de estas especies, así como legislaciones o convenios dirigidos al mantenimiento de sus poblaciones en el país, limitándose en muchos casos a decretos gubernamentales para el establecimiento de áreas bajo régimen de administración especial, vedas, tallas mínimas de captura o cuotas de pesca, que por sí solas podrían no ser la mejor estrategia en algunas zonas del país. En el caso particular de estos grupos faunísticos, poseen características biológicas como crecimiento lento, madurez sexual tardía, baja fecundidad y periodos largos de gestación, en el caso de los elasmobranquios, que los hace vulnerables al colapso de sus poblaciones por explotación pesquera y caza, y que al ser un recurso pesquero tradicional es explotado principalmente por pesquerías artesanales, por lo que quizá sea el principal o único medio de subsistencia de innumerables grupos familiares de las comunidades pesqueras que se encuentran a lo largo de las zonas costeras venezolanas. Cabe destacar que en el país se ha realizado un esfuerzo importante en materia de investigación y conservación dirigida a estos grupos, principalmente desde diversos equipos de investigadores y especialistas de instituciones científicas, universidades y organizaciones no gubernamentales. Lamentablemente, la mayoría de estas instituciones y organizaciones están en vías del colapso, son casi inoperantes o ya no existen. También ha disminuido el número de profesionales dedicados a estas actividades debido a la imparable migración.
Pero ¿a qué se debe todo esto? ¿Por qué razón se debe aprovechar la captura de tiburones de gran tamaño como un tiburón ballena, un tiburón tigre, un tiburón toro o un maco? ¿Por qué arriesgarse a ir a la cárcel por cortarle las aletas a una tortuga laúd en vez de recurrir a las opciones más básicas como el pollo, la carne de res o de cerdo? Bueno, no existe manera de ocultar lo que enfrenta Venezuela en lo que respecta a seguridad alimentaria y los impactos psicológicos, sociales, culturales y ecológicos que tal situación tiene sobre la salud de la población y del país, tenga la raíz que tenga. Para esto se deben tomar en cuenta diversos aspectos que pueden ser cíclicos si se quiere, y que por consiguiente llevaron a la población a cometer actos que en años pasados no sucedían tan frecuentemente. Las expropiaciones y los episodios de violencia que las acompañaron resultaron en la pérdida de la capacidad productiva de las empresas. Si a ello se añade la creciente militarización de las instituciones y la dedocracia visible en el Estado y sus aparatos, la conclusión es más pobreza y hambre. Alimentarse es un derecho consagrado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el cual fue adoptado por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1966, en el que se reconoce el derecho de todas las personas a un adecuado nivel de vida, incluyendo una alimentación apropiada, y el derecho fundamental de cada persona a estar protegida del hambre. En Venezuela, la Constitución de la República garantiza el derecho de los venezolanos a alimentarse adecuadamente. Pero, ¿qué es seguridad alimentaria? Bueno, según la FAO, existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos para satisfacer sus necesidades y sus preferencias, a fin de llevar una vida activa y sana, cosa que según los expertos en Venezuela es diferente, por diversas razones, ya que se ha deteriorado el respeto por la propiedad privada y el negocio agroproductivo debido a escasez de insumos. Se ha registrado una reducción de la producción de rubros básicos. También ha disminuido la manufactura de alimentos debido a expropiaciones y cierres de empresas, gracias a la negación de divisas para la adquisición de materia prima, y por la disminución o casi nula exportación legal e incremento de las exportaciones ilegales de alimentos. Esto nos lleva a un aumento desproporcionado y general del hambre en el país. La encuesta de condiciones de vida elaborada por la UCAP, la UCB y la USB resume los hallazgos en materia de alimentación, dándonos como resultado que el 80% de los hogares venezolanos presenta inseguridad alimentaria. 8.2 millones de personas ingieren 2 o menos comidas al día. 6 de cada 10 han perdido aproximadamente 11 kilos en el último año por hambre. Las consecuencias del deterioro del aparato productivo del país conduce a que los venezolanos tengan menos acceso a los alimentos, agravando los indicadores socioeconómicos, como el incremento de la pobreza extrema y la decadencia de la educación, por ejemplo. Hablando sobre la pobreza, la proporción de hogares sumergidos en ella aumentó de 82% en 2016 a 87% en 2017. Al mismo tiempo, la magnitud de los que se encuentran en pobreza extrema se elevó desde 52% hasta 61%. Además del empeoramiento de la calidad de vida, la situación no solo se relaciona con la pérdida del poder de compra, sino que también afecta las dimensiones más estructurales del hogar,
que van desde la calidad física y estética hasta la destrucción del mismo núcleo familiar. El fracaso escolar o un nivel bajo en educación es un factor determinante para caer en la pobreza y perpetuarse en ella. Se estima en 13 millones aproximadamente la población de 3 a 24 años, de los cuales solo alrededor de 9 millones asisten a un centro de enseñanza. Un aspecto relevante es que la alimentación incide en la asistencia a la escuela y el liceo en el estrato de menos ingreso. En este estrato, 3 de cada 4 dejan de ir a la escuela alguna vez por falta de comida. Esto como ejemplo básico de la educación actual venezolana, para no meternos en temas relacionados con los problemas intrínsecos a las instituciones de educación, como la falta de asistencia estudiantil y del profesorado por temas de transporte o inseguridad, la deserción del gremio profesional, ya sea por inconsistencia del salario o migración, y el deterioro exponencial de las instituciones educativas a través de los años. Lo que nos lleva a un círculo difícil de destruir, puesto que el mismo entorno situacional pondera la importancia de los intereses de cada actor involucrado en el problema. Si bien comprobar que hay una crisis económica en el país y que estas actividades de captura ilegal se están llevando a cabo por causa de esta puede ser sencillo gracias a los medios de comunicación alternativos que proporciona la web, el gobierno actual la denomina como una guerra económica. Atribuye que los orígenes de la misma provienen de fuentes externas al país y manipula los medios de comunicación oficiales y a la información misma. Eso desde el ámbito socioeconómico general. Ahora bien, si hablamos de las actividades de pesca, por ejemplo, de acuerdo con las cifras del Ministerio de Agricultura y Tierras, entre 1998 y 2014, la captura de los recursos pesqueros principales como sardinas, atún y camarones cayó un 74, 88 y un 63% respectivamente. Esto habría llevado a que los pescadores artesanales dirijan sus esfuerzos de pesca hacia otras especies. Según expertos, esto coincide con un incremento en la extracción de tiburones y rayas, lo que tendría como una de las consecuencias más importantes la posible desaparición de los ecosistemas coralinos de las costas venezolanas y con ellos los servicios ecológicos que prestan, por falta de los depredadores tope, quienes son esenciales para el control de especies comedoras de coral. Ahora bien, en la actualidad, partiendo de las estadísticas pesqueras publicadas por el INSOPESCA, la producción nacional ha fluctuado a tal punto que representa una caída aproximada del 80%. Este declive se ha hecho más evidente a partir del 2014, debido al inicio de la escasez de combustibles como consecuencia del descenso de la producción petrolera, afectando al sector pesquero, disminuyendo la oferta de productos marinos e incrementando los precios de estos de forma descontrolada, alentando a las poblaciones costeras del país a capturar y hacer uso de todos los recursos disponibles, así como aprovechar los eventos fortuitos. En pocas palabras, el origen directo de este problema es el detrimento de las condiciones y de la calidad de vida de los ciudadanos que se desarrollan en los ambientes en donde estas especies se distribuyen y que por lo tanto tienen que mejorar esas condiciones de vida de alguna manera. Gran cantidad de los derivados de estas capturas ni siquiera llegan a los estratos más bajos, donde la pobreza y el hambre están fuertemente representados. La población que está consumiendo esta carne, por lo general, representa un sector que puede pagar altísimas cantidades de dinero simplemente por un kilo de producto. Es por esto por lo que no es una caza direccionada al hambre.
está dirigida a cubrir un mercado legal o ilegal para obtener ganancias monetarias. Es ahí cuando el cazador o pescador utiliza el dinero recogido de la actividad para adquirir los insumos básicos y mejorar o mantener sus condiciones y calidad de vida. Estamos ante un panorama desalentador para la conservación en Venezuela, un país que se dibujaba como una de las posibles potencias en diferentes áreas, incluida la conservación. Sin embargo, aún quedan algunos centros de investigación, universidades, investigadores y organizaciones no gubernamentales que por diversas razones siguen sacando a flote la protección de estos grupos y que a pesar de las limitantes que se encuentran, se van adaptando gradualmente a las trabas que supone hacer ciencia y conservación en un país cuyos derechos más básicos han sido vulnerados. Para mencionar algunos, están el Centro para la Investigación de Tiburones, el Instituto de Investigaciones Científicas, el Instituto de Investigaciones Científicas de Venezuela, Mares, Provita, Fundación La Tortuga, entre otros, quienes además de hacer ciencia reciben constantemente denuncias sobre la pesca ilegal de las especies protegidas como tiburones, rayas y tortugas, cetáceos, entre otros. De forma más directa, existen grupos organizados de estudiantes de diversas universidades que a pesar de las dificultades hacen el esfuerzo de proteger de forma local a tortugas marinas, por ejemplo. También están organismos gubernamentales e instituciones del Estado como el MINEC, Insopesca, Imparque, Guardia Nacional, Guardia Costera y la Guardería Ambiental, cuya función obligatoria es la de velar por la seguridad y cumplimiento de las leyes ambientales, las cuales tocan temas como la captura o manejo de estos grupos, cuotas de pesca, vedas, licencias de captura o el uso correcto de las zonas de pesca y áreas protegidas. Sin embargo, los esfuerzos de estos entes públicos son mínimos, aun cuando deben ser obligatorios y pueden ser mayores. Esto posiblemente producto de la misma situación, puesto que gran parte de sus funcionarios no se toman su papel en serio. Son colocados dedocráticamente en los puestos, son corruptos, creen que es muy difícil solucionarlo o simplemente consideran el problema como algo sin importancia. Por esta razón, son las comunidades las que se involucran de diferentes formas, ya sea apoyando la conservación o el aprovechamiento del recurso, realzando los problemas de organización y ralentizando las posibles soluciones. Para mitigar esto y tomar medidas serias en la solución a este problema, se propone la construcción y correcta organización de un grupo multidisciplinario que incluya especialistas en varias ciencias como las marino-costeras, sociológicas, ecológicas y agroproductoras, principalmente, así como consultores comunitarios o personas de la comunidad que se hayan dedicado a la pesca pero que no estén relacionadas con el problema. Esto con el propósito de obtener la visión global del hecho, para luego proceder con el análisis científico por parte de las disciplinas involucradas. Al obtener la visión global del problema, gracias al estudio multidisciplinario anterior, se recomienda la evaluación de diferentes alternativas viables, ya que se debe tomar en cuenta que cuando se le va a suprimir una actividad comercial a alguien que está ancestralmente o culturalmente dedicado a esta, se le debe brindar una opción que sea igual o más lucrativa, por la misma o menor cantidad de esfuerzo, para que se pueda canalizar ese esfuerzo pesquero y esfuerzo humano hacia el otro sector, alejándose de esta forma de la actividad que queremos suprimir. Se debe promover la educación ambiental no romántica,
haciendo énfasis en la importancia de estos organismos en los ecosistemas y en las características biológicas que los vuelven vulnerables, integrando a toda la población en general, debido a que, a pesar de la existencia de instituciones que trabajan arduamente en este aspecto, la población aún no ha cambiado su forma de aprovechar los recursos y por consiguiente no existe una conciencia de conservación hacia estas especies. Se debe apoyar en la creación de planes de manejo que se centren en la identificación de organismos, evaluación de sus características morfológicas, tallas mínimas de captura, entre otros, con la finalidad de hacer entender la importancia de capturar individuos de forma correcta, para no comprometer la población reproductora ni juvenil. Priorizar en la búsqueda de soluciones a la problemática alimenticia y asistir a aquellas propuestas que tomen temas de cultivo animal o vegetal, sin dejar de lado la importancia de la educación en la comunidad. Se debe instar y apoyar la continua investigación, proveyendo a los involucrados de las herramientas necesarias para realizarlas. Por su parte, los científicos tienen que involucrarse cada vez más con la sociedad, induciendo a la inclusión y relacionamiento de ambos sectores, científico y popular, con la finalidad de mejorar la comunicación efectiva entre ambos, logrando que su ciencia esté también muy direccionada a solucionar los problemas sociales. Se debe insistir en la divulgación de la información de forma adaptada para la población no científica y patrocinar el mejoramiento de laboratorios y espacios donde se hace ciencia, además de alentar a los investigadores a seguir proveyendo información científica al respecto. El sector gubernamental estaría obligado a renovar de forma cíclica y constante a todos sus funcionarios, con la finalidad de refrescar los aparatos tomadores de decisión y legisladores, además de solo tomar en cuenta individuos calificados para estos puestos. Se le instaría a defender de forma ética la ley del país, haciendo cumplir las normativas impuestas en cuanto a especies capturadas, cuotas de pesca, tallas mínimas de captura, vedas, entre otros. Se propondría la creación de un tribunal ambiental, donde la parte penal de la ley ambiental sea realmente ejercida, con el fin de otorgar penas reales y ejemplares a los infractores de la ley. Además de que se le exigiría al Estado la constante supervisión del sector para evitar un mercado ilegal, posiblemente más lucrativo y que jugaría en contra de los objetivos principales de todo el plan propuesto. Se insistiría en que el Estado debe proveer y apoyar en alternativas para la solución de la problemática alimenticia. Esto como soluciones a corto plazo, sabiendo de antemano que la raíz del problema va más allá de la captura de tiburones y tortugas marinas, y que está relacionado con las bases de la sociedad como la calidad de vida y la educación. Logrando mitigar gradualmente estos grandes problemas, se lograría disminuir e incluso desaparecer este tipo de actividades en contra de la conservación que se vienen dando en las costas nororientales de Venezuela y posiblemente en todas las costas del país. Eso es todo por ahora. Muchas gracias por su atención.